Hola, muy buenas noches a todos. Son todos cordialmente bienvenidos. Vamos a dar inicio a este encuentro sincrónico donde vamos a abordar la evidencia GA2 240-2015-28-AA1. Vamos a trabajar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Los saluda el instructor Agustín Robledo. Hoy vamos a trabajar desde el área de las matemáticas. Hoy 26 de abril estamos iniciando sobre las 7:08. Bueno, son todos bienvenidos. Vamos a iniciar este encuentro saludándonos. Entonces les voy a pedir el favor que en el orden que veo que Elvira ha levantado la mano. Elvira, buenas noches. Buenas noches, es que tenemos eco en la comunicación, profe, no se escucha bien, por Ecos. ¿Pueden confirmar los demás? Pues, pues al comienzo sí se escuchaba como eco y ahora se escucha como si estuviera haciendo viento. ¿Sí? ¿Y ahora? Sí, señor, mejoró, gracias. ¿Mejoró? Sí, ahorita les había consultado, entonces es importante que en cualquier momento de la presentación, si se presenta algún ruido, con toda libertad lo puedan informar y de esa manera pues yo tratar de mejorar aquí las condiciones. Bueno, entonces como les venía contando, vamos a saludarnos, entonces a reportar y confirmar su asistencia. Entonces, en el orden como aparecen en mi lista de asistentes, voy llamando a Jocelyn Paredes. Jocelyn Paredes, muy buenas noches. Buenas noches, profe. Bueno, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias a Dios, sí, señor. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, saludo en este momento a Jenny Saiz. Buenas noches a todos. Hola Jenny, ¿cómo estás? Bien, profe. ¿Y usted? Bueno, muy bien. Pedro Zamora. Profe, buenas noches. Compañeros, buenas noches. ¿Cómo estás, Pedro? Bien, gracias a Dios. Bueno, me alegro muchísimo. Nicole Ferrer. Buenas noches. Buenas noches, Nicole, bienvenida. Nicole Gracias. Vargas. Hola, profe, buenas noches a todos. Bueno, muy buenas noches. Bienvenida. Lucía Morales. Bueno, Lucía nos está saludando desde el chat. Muy bien, muy bien. Lucía, bienvenida. Continuamos entonces con Laura Moreno. Buenas noches, profe, compañeros. ¿Cómo estás, Laura? Bien, gracias a Dios, profe, ¿y usted? Bueno, muy bien, Laura, bienvenida. Continuamos entonces con Jocelyn Sandoval. Buenas noches, profe. Bueno, Jocelyn, buenas noches, bienvenida, ¿cómo estás? Bien, sí, señor, gracias. Bueno, Jocelyn, continuamos con Giovanni Martínez. Giovanni Martínez, ¿cómo estás? Bueno, mientras Giovanni se reporta, bueno, listo, ya lo hizo a través del chat, muy bien. Bueno, Giovanni, bienvenido, cualquier inquietud, estamos aquí atentos. Continuamos entonces con Elvira, yo creo que es Gamboa, ¿verdad? Sí, señor, buenas noches, profesor, buenas noches para Sí, todos. porque yo no lo hice. Usted tuvo que haberlo hecho, me imagino que en hojas, en las facturas que la profesora estaba diciendo que las anexara. Y yo lo único que hice. Bueno, listo, ahí pasó algo con el micrófono. Elvira, te estábamos escuchando.
Buenas noches, profe, buenas noches para todos. Bueno, Elvira, bienvenida, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, sí, señor. Gracias a Dios. Bueno, ¿cómo me están escuchando ahora? ¿Sí? ¿Se escucha perfecto? Sí, señor, excelente. Sí, ok. Bueno, entonces, continuando con la agenda de esta conferencia web, vamos a realizar entonces la asistencia. Les voy a compartir aquí en el chat el enlace para que por favor en un minuto, 2 minuticos, todos puedan diligenciarla. Entonces voy a compartir en este momento el enlace para que por favor todos puedan realizarlo en este momento, ¿vale? Entonces voy a desactivar el micrófono un minuto. Recuerden que el número de la ficha ya se las voy a compartir. Deben saberse, todos deben grabarse el número de la ficha. Ya se lo voy a compartir en el chat. Y recuerden que el nombre de la evidencia es, aquí tenemos el código GA2 240 20 15 28. María Fernanda, bienvenida. Estamos en este momento diligenciando la asistencia. Bueno, me confirman todos, por favor, si ya diligenciaron la asistencia. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos a continuar. En este momento vamos a reconocer cuáles son las instrucciones generales de la evidencia A2 240 20 15 28 guión AA1. Entonces, pero antes quiero compartir con ustedes esta situación problema y me gustaría saber qué procedimiento, a través de qué operación matemática o qué concepto matemático utilizarían ustedes para darle solución a la misma. Entonces, la situación dice, en una granja
solo hay cerdos y gallinas. El granjero cuenta 18 cabezas y 56 patas en total entre ambos animales. ¿Cuántos cerdos y gallinas hay en la granja? Bueno, entonces, ante esta situación, me gustaría escuchar su participación. ¿Bajo qué concepto ustedes creen que es pertinente realizar este problema? Recuerden que solamente tenemos en la granja cerdos y gallinas. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo lo podemos resolver? A ver, no escucho a nadie. Bueno, ¿por qué yo estoy iniciando esta conferencia web con esta situación? Porque si nosotros analizamos el nombre de la evidencia, dice procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Entonces, es importante que nosotros identifiquemos qué es la modelación. La modelación es un proceso matemático que nos ayuda a nosotros a matematizar, es decir, tomar una situación cotidiana, una situación, un problema y expresarlo matemáticamente para darle solución. Por ejemplo, cuando decimos la edad de María es 2 veces la edad de Pedro, entonces tenemos que María es igual a 2P. Si en este caso M es la edad de María y P es la edad de Pedro. Entonces ahí en esa ecuación yo estoy plasmando o modelando esa situación que les acabo de mencionar. Entonces es importante que nosotros planteemos frente a esta situación una propuesta de solución. Y me gustaría saber, aquí dice Nicole Vargas, profe, yo lo planteé como una división 56 entre 4, que son las patas de los cerdos. Eso me da 14. ¿Qué me refiero a la cabeza de los cerdos? Las 4 restantes hacen referencia a la gallina. Entonces, bueno, si nosotros contamos las gallinas, si hay 14 cerdos, 14 cerdos y 4 gallinas. Lucía dice 10 cerdos y 8 gallinas. Ok, bueno, entonces me gustaría saber, Lucía, bajo qué concepto matemático o qué algoritmo utilizaste para darle solución a esta situación, mientras que verificamos la situación, la respuesta que plantea Nicole y escuchar a los demás. Lo que yo hice, instructor, fue que, bueno, 10 cerdos equivalen a 40 patas, restante me quedan 16, y eso es, bueno, en, en animales, ay, se me fue. ¿Y planteaste alguna ecuación, alguna expresión algebraica o lo hiciste Eh, analíticamente? Analíticamente. Ok, Lucía, muy bien. Perfecto. Bueno, en este caso, esta es la respuesta. 10 cerdos y 8 gallinas. Ahora nosotros lo que debemos verificar es si cumple las condiciones, teniendo en cuenta los elementos que también identifica Nicole Vargas. Porque si nosotros vemos, los cerdos todos tienen 4 patas y las gallinas tienen 2 patas. Entonces, al multiplicar 4 patas por 10 cerdos, tenemos 40 paticas, ¿verdad? Más 8 gallinas por 2 patas serían 16. Entonces, esto nos daría 40 más 16, que es igual a 56 patas. Mientras que sumamos las cabezas, 10 más 8, porque cada animal tiene una sola cabeza, nos da 18 cabezas. Bueno, aquí esta situación fue bastante trivial encontrar la solución a partir de un algoritmo analítico. Pero en el caso que el granjero cuenta 200 cabezas y 1350 patas,
el ejercicio se hace un poco más complejo. Con esta situación yo quiero que nosotros practiquemos un poco cómo resolver sistemas de ecuación lineal de dos incógnitas y con dos ecuaciones, que son también llamadas sistemas de ecuaciones lineales de 2 por 2. Resolviendo el sistema de ecuación lineal de 2 por 2, también vamos a practicar o afianzar cómo resolver una ecuación lineal de una incógnita, donde utilizamos propiedades aditivas de despeje, donde los números o las cantidades que acompañan a una incógnita pasan al otro lado de la igualdad, cambiando su operación inversa. Bueno, entonces yo voy a compartir pantalla con PowerPoint con dibujo, con un editor de imagen, y aquí vamos a darle solución. Giovanni, te escuchamos. Dale, Giovanni, dice que ya lo tiene. ¿Lo entendiste? Ok, bueno, Giovanni, listo. Estaremos atentos aquí al chat para leer tu información. Bueno, entonces miren, aquí tenemos la situación que acabamos de leer en pantalla. La voy a encerrar en un recuadro para que resalte. Ustedes me dicen si se ve grande, si se ve pequeño, si logran observar bien la pregunta, ¿sí? O debo ampliar la pantalla o debo hacerlo que quede un poco más, que el texto quede un poco más grande. Por favor, me confirman. La letra, pero como un poquito más grande. Ok, listo. Bueno, entonces voy a... Permiten aquí un segundo. Listo. Yo creo que ahora se ve más grande, ¿no? ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? No se está viendo el otro, profe. Ok. Sí, señor, ahora sí. Ok. Bueno, es importante frente a una situación, problema, si nosotros vamos a resolver un problema, es importante que nosotros inicialmente identifiquemos la incógnita, la en singular o las incógnitas. En este caso, nosotros vemos que hay dos variables, ¿verdad? Una que corresponde a los cerdos, ¿verdad? Aquí lo voy a encerrar. Y otra que corresponde a las gallinas. ¿Por qué son dos variables? Porque en el final o la pregunta, problema, incide sobre estos dos elementos. Si nosotros leemos nuevamente, dice: en una granja solo hay cerdos y gallinas. El granjero cuenta 18 cabezas y 56 patas en total entre ambos animales. ¿Cuántos cerdos y gallinas hay en la granja? Entonces, por esa razón, nosotros aquí en este momento estamos tipificando a los cerdos y gallinas como las variables. En este caso, en el álgebra se utiliza mucho la X y la Y para representar valores desconocidos, que en este caso es la incógnita. Entonces vamos a decir que X es igual al número de cerdos y Y corresponde al número de gallinas. Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna pregunta?
¿Me confirman, por favor? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? No, vamos bien. Bueno, listo. Cuando tengan alguna inquietud, yo estoy acá compartiendo pantalla desde el editor de imagen, entonces libremente, por favor, activan el micrófono y escuchamos. No me guarden las preguntas al final porque se van a realizar varios procedimientos y va a ser muy emborroso repetir, aunque lo podría hacer. Entonces, ¿cuál fue el primer paso? Y ojalá ustedes estén tomando nota. Cuando nosotros vamos a resolver un problema, una situación contextualizada, lo primero que nosotros vamos a hacer es identificar las variables. En este caso tenemos dos incógnitas, una que corresponde al número de cerdos, que lo estaremos representando con X, y números de gallinas que lo estamos representando con Y. Aquí nosotros podemos establecer un sistema de ecuación lineal, donde la primera ecuación corresponde al fenómeno o al elemento de números de cabezas. Si nosotros analizamos, cada X, que sería un cerdito, tiene una cabeza, y cada Y, gallinas, o cada gallina también tiene una cabeza. Entonces yo puedo decir que sumando el número desconocido de cerdos más el número Y desconocido de gallinas, yo voy a tener 18 cabezas, ¿verdad? Esta sería mi primera ecuación. La segunda ecuación, si nosotros vemos, corresponde al número de patas. ¿Cuántas patas tiene un cerdo? ¿Quién responde? 4 patas. 4 patas. Entonces, el coeficiente de X va a ser 4. ¿Por qué? Porque 4 corresponde al número de patas que tiene un cerdito, ¿verdad? Ahora, ¿cuántas patas tiene una gallina? 2 patas, profe. 2 patas, ¿verdad? Entonces, vamos a establecer el coeficiente de Y como 2, y esto es igual a 56 patas. Entonces, en este momento, yo he establecido, voy a cambiarle el color al 2, le voy a dar y lo voy a rodar un poquito para que quede alineado. Listo, entonces, hasta el momento ya tenemos claridad frente a las ecuaciones que acabo de modelar. En este momento, a través del concepto de sistema de ecuaciones lineales, yo estoy representando la situación anterior. ¿Cuál situación? La de la granja. Y por eso es importante que estemos atentos, porque durante esta evidencia ustedes van a resolver múltiples situaciones que implica la modelación de expresiones algebraicas o la modelación de ecuaciones y de diversos sistemas numéricos. Es decir, vamos a establecer cálculos numéricos a partir de el conjunto de los números naturales, los números enteros, los números racionales. Y en esta evidencia, aquí nosotros contamos con un recurso de aprendizaje donde vamos a repasar nuevamente estos sistemas numéricos con sus respectivas operaciones. Ahora, ¿cuántos métodos de solución conocen ustedes para resolver este sistema de ecuación lineal? ¿Quién recuerda? ¿Cuáles son los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2×2? Si no recuerdan, por favor, lo pueden decir con toda confianza, no pasa nada. Profe, no recuerdo. No recuerdan, ok. Bueno, los métodos para resolver sistemas de ecuaciones lineales de 2×2 son el método de reducción, sustitución, igualación, el método de determinantes, que es donde se establecen unas matrices de acuerdo a los coeficientes de las ecuaciones y se establece el valor de X y de Y. En este caso, como en cada una de las diferentes conferencias web, cada vez que tenga la oportunidad de presentarles un recurso digital que pueda facilitar o que pueda potenciar sus competencias
en este caso desde las matemáticas. En la conferencia web anterior estuvimos revisando una herramienta digital que nos facilitaba nuestras competencias comunicativas, ¿verdad? Como la producción de video y la edición de imágenes. En este caso yo les voy a presentar un software que se llama GeoGebra. Se lo voy a escribir aquí en pantalla para que lo puedan buscar en su computador o desde su dispositivo. Si están conectados desde un dispositivo de Android, escriben GeoGebra en Play Store y pueden descargar la aplicación. Para los aprendices que están conectados desde su computador, pueden buscarlo en el navegador e instalar este software, esta herramienta. Es un software gratuito que tiene una licencia abierta que nos permite pues utilizarlo con cada una de sus herramientas. Podemos modelar múltiples conceptos, no solamente matemáticos, sino también geométricos, de cálculo. Es una herramienta muy dinámica y que a continuación se las voy a compartir. ¿Para qué? Porque dentro de los métodos de solución de sistemas de ecuaciones lineales de 2×2 tenemos el método gráfico. Porque si nosotros recordamos, cada una de estas ecuaciones que voy a encerrar aquí, al ser expresadas gráficamente en el plano cartesiano, describen una ecuación lineal o una recta lineal. Al momento de graficar estas dos ecuaciones, vamos a encontrar que estas dos ecuaciones tienen un punto en común, es decir, un punto en el que se encuentran, un punto en el que se cortan o se encuentran ambas ecuaciones. Y en ese punto de solución, en esa intersección entre esas dos ecuaciones, es que nosotros encontraremos el valor de X y el valor de Y. Bueno, entonces a continuación voy a compartir pantalla con el software GeoGebra. Voy a habilitar toda mi pantalla para que ustedes puedan identificar el logo aquí en el menú. Bueno, en la parte de abajo aquí lo tengo. Voy a activarlo. Listo, aquí está cargando. Si ven, GeoGebra. Algunos pronuncian GeoGebra. Yo lo digo en español, GeoGebra. Bueno, esta es la herramienta y es muy fácil utilizarla. Aquí tiene todas, miren, aquí tiene gráfica, geometría, 3D, ecuaciones. Bueno, en este momento creo que me ha cargado la herramienta en inglés. La voy a pasar a español fácilmente. Y de paso, pues ustedes se dan cuenta que es posible. Voy a colocarle español. Listo. Guardar configuración. Y cierro y ya tengo pues la aplicación en español. Bueno, algo que es importante que ustedes identifiquen: en la parte superior izquierda hay una barra de entrada. Cuando yo doy clic aquí abajo en la parte inferior, se activa como un teclado numérico con los símbolos, con signos característicos de las matemáticas. Miren, tenemos aquí las funciones trigonométricas, aquí tenemos X, Y, Z, tenemos indicadores de base, de exponente, de radicación, podemos escribir texto, podemos utilizar también estos signos. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Yo voy a escribir aquí en la barra de entrada la ecuación 1. ¿Quién me ayuda con la ecuación 1? ¿Cuál es la ecuación 1? X más Y igual a 18. Bueno, entonces miren, escribo X, voy a utilizar el mouse, X más Y igual 18. Listo. Y aquí tengo la ecuación. Miren por dónde pasa la ecuación. ¿Sí ven? Le voy a colocar un color, clic derecho, propiedades, color, un color morado. Aquí hay estilo, grosor. Aquí le voy a colocar un grosor más. Estilo de trazo, le voy a colocar unos puntos. No, voy a dejarlo así. Listo, entonces miren, aquí tengo la ecuación. Esta ecuación que ustedes ven en azul es
perdón, en morado es la ecuación 1, x más y igual 18. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Jocelyn, te escuchamos. Jocelyn, activen el micrófono de una porque yo estoy acá en la otra, en GeoGebra y entonces... Profe, qué pena. Sí, qué pena. Esto, ¿podría explicarme de nuevo? Qué pena. O sea, sin necesidad de trazarle nada, sino pues otra vez tener la explicación. Qué pena. No te preocupes, vale. Ven, yo voy a repetir todo de nuevo y voy a quitar la ecuación, ¿vale? No hay ningún inconveniente. ¿Qué acabo de hacer? Esta aplicación se llama GeoGebra. Esta herramienta la podemos utilizar para nosotros realizar cálculos de operaciones matemáticas, de conceptos matemáticos, conceptos algebraicos, conceptos de ecuaciones, conceptos de funciones, cuando hablamos de funciones, funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, funciones exponenciales. O sea, aquí nosotros podemos establecer todos los conceptos matemáticos, casi todos. Conceptos geométricos, todos. Aquí tenemos las figuras geométricas con sus respectivos elementos. Aquí en este menú que está en la parte superior, podemos también hacer cálculos de límites, derivadas. Bueno, de acuerdo al concepto matemático, esta aplicación es útil. ¿Qué voy a hacer? Voy a utilizar el método gráfico para resolver el sistema de ecuación lineal de 2 por 2 que tenemos aquí en pantalla, porque nosotros vamos a calcular, a resolver este problema realizando el cálculo de el valor de x y de y. Vamos a resolver este sistema de ecuación lineal de 2 por 2. ¿Por qué se llama de 2 por 2? Porque tiene dos incógnitas, una que es x y otra que es y está establecida por dos ecuaciones. Una ecuación que es el número de cabezas y dos que es la ecuación correspondiente a las patas de las gallinas y los cerdos. Entonces yo me voy a GeoGebra y lo que voy a hacer es ubicar la ecuación 1 y un aprendiz, un compañero escribió, me dictó que es x más y igual 18. Listo, entonces aquí tengo la ecuación 1. Es esta. Con clic derecho me voy a propiedades y yo la puedo editar, cambiarle el estilo para que sea más notable en la pantalla. Entonces miren, esta línea recta que nosotros vemos de color como un azul o un morado es mi ecuación 1. Ahora voy a insertar la ecuación 2 para ver en qué punto corta a la ecuación 1. ¿Cómo dice la ecuación 2? ¿Quién me ayuda? Porque no me acuerdo. ¿Cómo dice la ecuación 2? La que es correspondiente a la pata de las gallinas y cerdos. 4x más 2y igual 56. 4x más 2y igual a 56. Le presiono Enter y miren que la ecuación sí se encuentra, ¿verdad? Y hay un punto. Ahora, a esta segunda ecuación le voy a colocar un color rojo y un estilo también bastante gruesa. Listo, entonces, ahora, si ustedes recuerdan el concepto de plano cartesiano, el valor de los números que se encuentran en el eje horizontal corresponden ¿a quién? A X. A X. Y los números que están en el eje vertical. A Y. Ahora, si nosotros nos damos cuenta, miren, aquí estoy ampliando, tenemos que el 10 está aquí y el 8 también. Pero la idea no es hacerlo al ojo. La idea es que utilicemos la función que tenemos aquí, intersección. Aquí la tengo, donde está el punto con la A, doy clic en intersección, toco la ecuación 1, toco la ecuación 2 y automáticamente tengo el punto A. Este punto A, aquí en la parte izquierda, en este banner, me dice que este punto tiene como ubicación 10,8 en coordenadas X, Y. Entonces, efectivamente, el valor de X es igual a 10 y el valor de Y es igual a 8.
como lo vemos aquí. Y de esta forma nosotros damos solución a el sistema de ecuación lineal y efectivamente nos da el resultado que nos había dicho. ¿Quién fue que nos ayudó con la respuesta? Voy a buscarlo aquí, Lucía, ¿vale? ¿Por qué es importante que ustedes conozcan la herramienta? Como ustedes van a resolver múltiples situaciones, problemas, es importante que ustedes cuenten con una herramienta digital que facilite el proceso de comprensión de estos conceptos matemáticos. Ahora voy a compartir pantalla con la guía metodológica, que es el siguiente paso, para que ustedes reconozcan qué van a hacer. En la guía metodológica dice actividad de aprendizaje GA2 240 2015 28 AA1. Se llama desarrollar procedimientos aritméticos para resolver problemáticas de la vida cotidiana. Material de formación a consultar. Para desarrollar esta actividad adecuadamente, se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente básico. Ojo, para desarrollar esta actividad adecuadamente se recomienda revisar los contenidos presentados en el componente básico. ¿Cómo así? Yo me voy aquí a proyectos, actividades, guía de aprendizaje 2 y voy a encontrar el anexo o el material de formación. Aquí lo encontré. Le voy a dar clic más despacio. Miren, fase 2, doy clic. Hay una carpeta que se llama actividad de proyecto 3. Doy un clic y aquí en primer resultado tengo matemáticas nivel básico. Cuando le doy clic, miren que se coloca en verde. Le doy clic donde dice clic aquí para acceder al recurso educativo. Aquí dice matemática nivel básico. En este guión se busca hacer un acercamiento conceptual a todo lo relacionado con los conjuntos numéricos, lo que les estaba contando ahorita. Y aquí tenemos el desarrollo de contenido. Dice introducción. Le doy clic. ¿Quién inventó los números? Los números naturales surgieron de la necesidad del ser humano de negociar y ordenar cosas. El hombre tuvo la necesidad de representar las cantidades de lo que tenía para saber con qué contaba exactamente. Entonces, si nosotros hacemos un análisis, vemos que a través de las diferentes civilizaciones en nuestra historia, y a pesar de ser civilizaciones que se encuentran en diferentes partes del mundo, estas tenían su codificación, ¿verdad? Por ejemplo, los números romanos, los números de las culturas árabes, los números de las culturas orientales, los números que utilizaban también las civilizaciones mayas, aztecas, ¿verdad? Y cómo fueron pasando los años y las matemáticas se fue organizando, se fue logrando un proceso de formalización hasta el punto que gracias a Fibonacci fue un matemático italiano que viajó a la India y viajando a la India encontró una manera más simple y más dinámica de representar las cantidades numéricas y se dio cuenta que existían los números arábigos. Los números arábigos son los números que nosotros hoy utilizamos, que es el símbolo del 1, del 2, del 3, del 4, del 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. También tengamos en cuenta que nuestro sistema de numeración, en el que está definido los números naturales, es nuestro sistema decimal. Por esa razón es que el valor posicional de cada decena es de 10 unidades. Y en ese orden se van agregando más ceros, ¿verdad? En las unidades, decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000 y centenas de 1000. Por eso nuestro sistema de numeración está definido por los números decimales. Y dentro de estos sistemas de numeración existen diferentes conjuntos que son los números enteros, los números naturales, los números racionales. Y aquí lo vemos, miren en pantalla, conjuntos numéricos.
Tenemos los números naturales. Si no recuerdan cuáles son los números naturales, pues se denotan con la letra N mayúscula. Son los números que tienden al infinito, desde el 1 hasta millones de números, ¿verdad? No tienen fin. Aquí están las características y algunas operaciones básicas. Luego surgen los números enteros, que es la unión de los números naturales con los números negativos. Tenemos entonces que los números naturales pertenecen al conjunto de los números enteros, y aparte de eso encontramos los números negativos. Y aquí tenemos la ley de los signos, aquí están representados en la recta numérica. Aquí tenemos también las operaciones entre números enteros. Aquí hay un PDF que dice los números enteros, ustedes deben descargarlos y estudiar. Aquí tenemos un videoclip que nos explica cuáles son los números racionales, que son expresados a través de fracciones, y también de decimales, que son finitos e infinitos periódicos. Bueno, entonces todo este recurso de aprendizaje ustedes lo deben explorar y deben apropiar cada uno de estos componentes. Por ejemplo, que los números racionales se representan con la letra Q, y luego surgen los números irracionales que están aquí. Los números irracionales, como el número pi, el número Euler, los números reales. Y aquí vemos cómo cada conjunto es un subconjunto del otro. Por ejemplo, los números naturales, tenemos los números enteros, los números racionales, los reales, y tenemos aparte a los irracionales. Los irracionales no pertenecen ni a los racionales ni a los enteros, sino a los reales. Bueno, entonces es importante, por favor, que ustedes realicen la exploración de este recurso, ¿vale? Para que puedan tener una mayor apropiación o mayores competencias matemáticas para la solución del cuestionario. ¿Por qué? Porque en esta evidencia ustedes van a realizar un cuestionario de procedimientos aritméticos, algo así como un examen. ¿Listo? Aquí dice, el desarrollo de esta actividad se realizará mediante un cuestionario en el cual se han determinado y seleccionado una serie de preguntas que dan respuesta al primer resultado de aprendizaje. Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivos. Para el desarrollo de esta actividad, en primera instancia consulte el anexo Preguntas Conjuntos Numéricos. Vamos a ubicar este anexo. ¿Dónde se ubica este anexo? Me voy otra vez a la plataforma. Aquí en fase 2, voy a cerrar todo. Miren, proyecto, fase 2, planeación. Ya no es en material de formación, sino en actividades del proyecto. Perdón, guía de aprendizaje 2. Y voy a buscar la actividad de acuerdo al código, que es GA2 240201528. Actividad de aprendizaje 240201528. Aquí le doy clic. Por eso es importante que ustedes aprendan a referenciar las evidencias de acuerdo al código. Y miren que aquí dice cuestionario sobre procedimientos aritméticos, es decir, aquí está el examen. El examen va a estar habilitado por todos estos días. Eso no quiere decir que lo van a intentar hacer el 20 de mayo o el 15 de mayo, no. Va a estar habilitado todas estas próximas semanas hasta el 6 de mayo para que ustedes lo puedan realizar. Sin embargo, antes de resolver el cuestionario, aquí hay un anexo. Dice, clic aquí para acceder al anexo. Se va a ejecutar un archivo de Word. Listo, aquí lo voy a abrir. Y aquí lo tengo. Anexo banco de preguntas conjuntos numéricos. Estas situaciones que están aquí, ustedes las van a resolver a partir de las operaciones entre enteros, racionales e irracionales, para que lo tengan en cuenta. Entonces, con esto que les quiero decir, antes de ir al cuestionario, ¿qué debo hacer? Primero, hacer la exploración del componente básico de conjuntos
numéricos. Luego que ustedes realicen esa lectura, luego que ustedes realicen esa exploración que van a hacer, a tratar de resolver estas 9 situaciones para que ustedes puedan estar con las competencias básicas, ¿verdad? Ya han logrado comprender cómo resolver estas situaciones y luego entonces realizan el cuestionario, ¿vale? Entonces estas son las instrucciones de esta evidencia. Aquí dice, antes de responder las preguntas es importante tener en cuenta lo siguiente: revisar el material de formación indicado, que ya se los mostré. Debe responder la totalidad de las preguntas formuladas en la evaluación en línea. Esto es con relación a la evidencia. Me gustaría saber si hay preguntas. ¿Qué dicen ustedes? Profe, una preguntita. El material que su merced mostró ahí en Word, ¿toca desarrollarlo o simplemente nos sirve para retroalimentarnos para el cuestionario? Bueno, las dos respuestas. Primero que todo, no hay que subirlo para que lo tengan claro todo. Aquí la evidencia es resolver el cuestionario, que es una evaluación, es una actividad evaluativa. Pero para resolver el cuestionario y yo poder afianzar mis competencias matemáticas, pues yo realizo el anexo, que es el documento en Word que les acabé de mostrar. Listo, profe, gracias, muy amable. Bueno, ¿quién más tiene alguna otra inquietud? Pues yo tengo como una inquietud. Sí, Jocelyn, te escuchamos. Yo siempre preguntando de todo. Bueno, ajá, nos acabas de explicar del cuadro de plano cartesiano, ¿cierto? Sí. De cómo plasmarlo. Vamos a hacer esta actividad. Tenemos que hacer ese procedimiento para mostrárselo sin necesidad de subirlo, como digamos que, como usted dice, una realimentación, pero usted lo va a corregir, o sea, digamos de lo que No, en este caso, pues el anexo es para que ustedes practiquen. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, pues ustedes fácilmente me pueden escribir. Y yo pues con mucho gusto les estaré dando algunas orientaciones. Si me escriben un correo electrónico o me escriben a través del sistema de mensajería de la plataforma, pues con gusto yo les doy cualquier instrucción, cualquier apoyo que ustedes requieren frente a esa actividad. Pero aquí la actividad central como tal, o sea, ¿qué se va a evaluar en plataforma? El resultado pues del cuestionario. ¿Para qué es el anexo que les acabé de compartir en Word? Para que ustedes afiancen sus competencias matemáticas y pues se sientan preparados, porque más o menos así van a ser las preguntas del cuestionario. El cuestionario solamente tiene un intento de respuesta. O sea que si ustedes ingresan, si ustedes abren el cuestionario para ver la pregunta y lo cierran, no lo van a poder volver a abrir. Y es muy complejo, se lo cuento por experiencia, es muy complejo que ustedes pierdan esa evidencia por algún malentendido, creyendo de pronto que viendo las preguntas podían volver a entrar o cosas así, pues va a ser muy complejo que puedan repetir el examen. Nicole, te escuchamos. Profe, ¿ese cuestionario tiene varios intentos o es uno solo? Uno solo. Listo, gracias, profe. ¿Y en caso de que lo perdamos? Pues la idea es no perderlo, por eso es importante, por eso el cuestionario está habilitado, tiene una fecha flexible, para que ustedes a partir de hoy empiecen primero a hacer la exploración del recurso de aprendizaje. Luego que ustedes realicen la exploración y comprendan las temáticas, recuerden que ahí hay unos videoclips que les acabé de mostrar. Entonces, que ya usted haya hecho toda la exploración, entonces voy, descargo el anexo, que son las situaciones que les mostré hace unos minutos. Tratan de resolverlo si ustedes sienten que les va muy bien, que ya
no tienen dificultad realizando esas operaciones o la solución de esas situaciones, problemas, entonces abro el cuestionario. Por ejemplo, hoy es martes, comenzamos a trabajar miércoles, jueves, la parte conceptual, la parte procedimental de las operaciones entre los diferentes conjuntos de numeración. Entonces, luego que realicen ese anexo, pues entonces me voy al cuestionario. Es más, si ustedes quieren, yo resuelvo una de estas situaciones aquí con ustedes y nos damos cuenta cómo es. Por ejemplo, vamos a resolver el primer problema, ¿vale? ¿Qué les parece? Lo voy a pasar acá. Sí, profe, por favor. Vamos a resolver el primero. Y aquí nos damos cuenta cómo es la dinámica. Bueno, el primero está un poco fácil. ¿Por qué? Porque ustedes van a hacer una suma de fracciones. Voy a compartir pantalla. Ya les permítanme un segundito aquí mientras. Bueno, este se ve un poquito, bueno, según yo, puede ser un poquito complejo, pero igual todos no son tan difíciles, sino que cada uno aplica una operación de un conjunto numérico diferente. Bueno, ya lo pasé a la presentación. Ya está. Listo, aquí lo tengo. Miren, ¿qué dice aquí? En la estantería A hay 60 botellas de 3/4 de litro cada una. Y en la estantería B hay 100 botellas de 1/4 de litro cada una. Calcule los litros que contienen las botellas de cada estantería. Bueno, si nosotros aquí analizamos, vemos que efectivamente aquí se están involucrando operaciones entre fracciones. Y para eso nosotros debemos comprender muy bien cómo funcionan las fracciones. Entonces yo voy a pasar el problema, ya lo acabé de pasar a dibujo, al editor de imágenes. Y desde aquí le vamos a dar solución. Bueno, antes de esto quiero que tengamos claro qué es una fracción. Yo voy a escribir, aquí hay dos fracciones. Bueno, este color no se ve muy bueno. Ahora sí, el 3. Voy a colocar un tamaño más grande. 48, 3/4. 3/4. Listo. Aquí tenemos una fracción que se llama 3/4. Yo les pregunto algo. ¿Cómo se llama el numerador? ¿Quién lo recuerda? ¿Cómo se llama el numerador de esta fracción? El número 3. ¿Cómo se llama? ¿Quién lo recuerda? Numerador, profe, y el 4 el denominador. Muy bien. El 3 es el numerador y el 4 es el denominador. ¿Qué nos indica el numerador y qué nos indica el denominador? ¿Qué nos indica el numerador y qué nos indica el denominador? El denominador en las partes en que está la fracción y el numerador las partes que vamos a tomar de la fracción. En este caso vamos a tomar 3 partes de 4 que está dividido en litro. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo una pizza, voy con un ejemplo más simple. 4 me dice en cuántas partes debo dividir la unidad. Entonces yo la voy a dividir en 4 partes iguales.
tengo 4 partes iguales y yo tomo 3. Entonces vamos a suponer que 3 segmentos de pizza son de color amarillo. Entonces aquí en esta situación yo estoy expresando la fracción 3/4. ¿Por qué? Porque tengo la pizza dividida en 4 partes y tomo 3. Ahora, si yo llevo esta situación a las botellas, ¿cómo sería? Si en la estantería hay 60 botellas de 3/4 de litro, imagínense una botella. Vamos a colocar una botella así de color negra. Le voy a dibujar su tapita. 45 botellas. Aquí así. Listo. Entonces, si yo tengo una botella y la botella tiene 3/4 de litro, quiere decir que esa botella la voy a dividir en cuántas partes iguales. En 4. Cuatro partes y voy a tomar iguales. 3. Y estoy tomando 3. Vamos a suponer que en la estantería A, las botellas de 3/4 tienen pintura roja. Así van a estar toditas. Pero no es una sola botella. ¿Cuántas son? Serían 60 botellas. 60 botellas de 3/4. Entonces imagínense ese estante con 60 botellas con esta proporción. Ya no serían 2 sino 60. Listo, entonces tenemos 60 botellas. Voy a colocar aquí 60 botellas. Estas son las botellas que están en la estantería A. Voy a colocar aquí estantería A. Estantería A. Si estas son las botellas que están en la estantería A y tienen 3/4, voy a rodar el 3/4 también. A ver cómo hago aquí. Bueno, voy a borrar esta parte. Permitan aquí un segundito. Listo, ahora sí. Aquí tengo yo la fracción, 3/4. Bueno, voy a quitar esto. Ya sabemos cuál es el denominador, ya sabemos cuál es el numerador. Esta información conceptual la vamos a encontrar en el recurso de aprendizaje. Ahora, la fracción 1/4. Si yo tengo la misma botella, voy a utilizar la misma botella. Pero como tiene 1/4, entonces... Ay, aquí me equivoqué. Esto es 1/4. Tenemos unas botellas. ¿Cuántas son? 120. Y 120 tienen 1/4. Bueno, ¿quién ya tiene la respuesta ya en sus manos? ¿Quién ya la hizo? ¿Quién ya sabe qué operación va a hacer? Alguien que se haya adelantado y ya sepa cuál es el ejercicio. O cuál es el resultado del ejercicio. Pues yo la hice de una forma, estilo regla de 3 y me da 75 litros. 75 litros. Ok, bueno, es importante que ustedes tengan en cuenta que en las matemáticas hay múltiples caminos para dar solución a una situación problema. Aquí lo estoy haciendo desde un análisis gráfico. Esto lo hago con el fin que ustedes puedan dimensionar el concepto de fracción, porque si ustedes observan, el anexo tiene múltiples situaciones, problemas que involucran fracciones. Entonces, ya sabemos que en una fracción hay un numerador y un denominador. El denominador indica en cuántas partes se divide la unidad y cuántas tomamos, me lo dice que el numerador. Bien, bueno, entonces, si nosotros tenemos 60 botellas de 3/4,
Es como si nosotros tuviésemos la operación matemática de 60 por 3/4. Y esto nos va a decir la cantidad de litros que hay en el estante A. ¿Cuánto da esta operación? A ver, ¿quién me ayuda? 180 sobre 4. 180 sobre 4. Ese es el resultado de la operación de 60 por 3. ¿Sí? Listo. Entonces, cuando nosotros tenemos operaciones entre fracciones, en este caso vamos a multiplicar, nosotros lo que vamos a hacer es que multiplicamos el numerador por numerador y denominador por denominador. Hay una propiedad que dice que cuando un número entero no tiene una fracción o no está sobre una fracción, se sobreentiende que está sobre el número 1, ¿verdad? Entonces, multiplicamos 60 por 3, que esto nos da 180. Voy a escribir en texto. Y nos queda sobre 4. Ahora, si nosotros aplicamos el concepto de fracciones equivalentes, nosotros aquí podemos calcular mitad y mitad. ¿Cuál es la mitad de 180? La mitad de 180 es 90. ¿Y la de 4? 2. Mitad de 90. 45. 45. ¿Y mitad de 2? 1. ¿Cuántos litros hay en la estantería A? 45. 45. Entonces voy a colocar aquí estantería A igual a 45 litros. Ahora, si yo realizo el mismo procedimiento, acá tendríamos 120. Serían 30 litros. 120 por la fracción 1/4, ¿verdad? Permítame aquí, ahora sí se ve mejor el número. Realizamos la misma operación. 120 por 1 es igual a 120. Y 120 entre 4, ¿qué número multiplicado por 4 nos da 120? 30. 30. Entonces, tenemos que en la estantería B, es igual a 30 litros. Ahora, como nos están preguntando, calcule los litros que contienen las botellas de cada estantería. ¿Cuántos litros tenemos? 45 en la estantería A y en la estantería B 30 litros para un total de 75 litros. Para un total de... No te escuché bien. 75 litros. 75 litros en total. Entonces, como nos dicen que en la estantería hay 60 botellas de 3/4 de litro y en la otra tenemos que hay 120 botellas de 1/4 de litro, al calcular los litros que contienen las botellas de cada estantería, encontramos que en la estantería A hay 45 litros y en la estantería B tenemos 30 litros. Muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que para nosotros tener 1 litro en la estantería B hay que juntar 4 botellas, ¿verdad? Cuando juntamos 4 botellas, como tienen 1/4, entonces 4 botellas suman 1 litro.
Bueno, entonces, así como ustedes vieron, este procedimiento, aplicando el concepto de fracciones, ustedes van a realizar, van a resolver o darle solución a los problemas del anexo aplicando las diferentes operaciones entre conjunto numérico. En este caso, esta situación se resolvió aplicando el conjunto, aplicando las operaciones entre el conjunto de los números racionales, que es el que corresponde a las fracciones. ¿Vale? Entonces, profesor, una pregunta, o sea, sí, discúlpeme, los tipos, o sea, la evaluación va a estar basada en este tipo de problemas, todos los problemas van a ser de esta clase, o nos vamos a encontrar más adelante con potenciación, radicación. ¿Qué tipo de problemas vamos a encontrar? ¿Y solamente fraccionarios y ecuaciones como lo vimos al principio? ¿O vamos a encontrar otra clase de problemas como para saber qué otros temas tenemos que abordar para poder estar de acorde con la evaluación que vamos a presentar? Bueno, de acuerdo al contenido que hay en el nivel básico. Si yo comparto pantalla con el contenido del nivel básico, ya voy a compartir pantalla nuevamente. ¿Qué nos ofrece el nivel básico? El nivel básico dice conjuntos numéricos, números naturales. Tenemos aquí números naturales, números enteros, números racionales, números irracionales y números reales. También hay una parte que habla de números complejos y números imaginarios. Operaciones aritméticas. Miren el segundo punto, porque estamos en el recurso de aprendizaje. Se los voy a decir específicamente uno a uno. Jerarquía de operaciones. Corchetes, paréntesis, potencia, raíces, multiplicación, división. Primero se realizan siempre cuando estamos realizando expresiones que están con signos de agrupación. Primero realizamos los paréntesis, luego la llave y por último los corchetes. Cómo multiplicar cantidades, todo lo tienen aquí. O sea, operaciones con números racionales. Miren, aquí están explicando cómo se realiza la suma de fracciones. Multiplicación de números racionales. Razones y proporciones. Porcentaje. Listo. Estos son todos los conceptos que está evaluando este recurso de aprendizaje. Aquí está el concepto de proporcionalidad, que es una herramienta matemática muy útil para la resolución de problemas. De hecho, alguien me dijo que el problema anterior lo había resuelto a través de una regla de 3. La regla de 3 es aplicando el concepto de proporciones. Listo, entonces es importante, respondiendo a tu pregunta, que básicamente todos deben hacer la exploración, pero una exploración de manera muy detenida. Es decir, no es leer eso en un solo paso, así en 5 minutos. Ay, estos son los temas, ya me los sé y me voy de una vez al cuestionario. No. Es revisar, leer, observar los videos, realizar los ejercicios propuestos que se encuentran también en el recurso de aprendizaje. Ahí hay unos ejercicios hechos, verificar en el cuaderno que efectivamente yo logro realizar el cálculo y los resultados coinciden, es decir, no me equivoco, para poder pues resolver el cuestionario. ¿Vale? Sí, señor, muchas gracias, muy gentil. Bueno, listo, Elvira. Entonces, no sé si alguien más tenga otra pregunta. Bueno, aquí dice Nicole, porque yo no estaba observando el chat, que si el anexo solo debemos estudiarlo, también subirlo, solamente lo van a realizar, no hay opción donde subirlo, es un elemento para la ejercitación, es
Es un anexo para que ustedes practiquen con situaciones, problemas similares a las del cuestionario o parecidas a las del cuestionario. Bueno, estimados aprendices, entonces damos por finalizado esta conferencia web. Estaré pues muy atentos en el desarrollo de la misma. Estén pendientes a los anuncios de nuestras próximas conferencias web y darles pues la gracia por su participación, por el interés mostrado en el desarrollo de la actividad, y pues también saludando a los aprendices que están observando esta grabación de manera sincrónica. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches, profesor. Bueno, Buenas noches, muy gentil, gracias.